Por favor, agarren sus Biblias. Vamos a seguir en nuestra serie. El Farivirus. Infectados con la hipocresía religiosa. Y quizás dirían, ¿quién? ¿Yo? Sí. Yo. Exacto. Yo, usted. Estamos todos infectados a cierto nivel con la hipocresía religiosa. Hoy vamos a ver un aspecto de esta hipocresía que se trata con la imposición de reglas. Ahora, sé que ustedes, tal como yo, estamos ya con esta cuarentena cansados de reglas. Hay reglas y reglas por doquier, se amontonan, se confunden y complican la vida. Tan solo leer el boletín oficial con todas las reglas y sus excepciones es cansador nomás. Algunas con tanta imposición de reglas ya parece que el presidente Fernández nos da para elegir. ¿Siguen la cuarentena o vienen estos? Seguramente los reconocen. Normalmente están danzando, transportando un cofre. Este otro, si salís para ir a tomar mate con tus amigos, hay tabla. Si salís a correr para hacer ejercicio, hay tabla. Si te vas de gira con tus amigos este fin de semana, hay tabla. Si salen a la calle y no respetan la cuarentena, sea quien sea, hay tabla. Muchas reglas. Y en este aspecto de la hipocresía, de imponer reglas, es interesante. Es muy fácil imponer reglas para otros. De hecho, esto apunta al aspecto de hipocresía que quiero que vean conmigo. Jesús llama a los fariseos hipócritas por varias razones, dos de los cuales ya hemos visto. El de su ceguera espiritual, que no ven su propia condición espiritual, y también su enfoque en lo que es una religiosidad externa, mostrando su santidad por medios externos, tratando de lo que es el legalismo, es tratar de merecerte el favor, la gracia de Dios por medio de acciones externas. Pero otro aspecto de la hipocresía de los fariseos que Jesús le reclama es más en relación con cómo usamos la palabra hipocresía en nuestra cultura moderna. Un hipócrita es alguien quien impone una regla que a la vez no respeta o que finge cumplir un estándar sin realmente cumplirla. Por ejemplo, quizás ven aquí como mi amigo Calvin, quien es como la Mafalda de Estados Unidos, está escribiendo su lista de reglas, pero cosas de que le molestan. Ahora, la primera palabra debería ser mayonesa. No sé por qué está ese error, pero mayonesa seca sobre la botellita. También lo que no le gusta, migas de pan en la manteca. Sí, eso es terrible. Bananas blandas, gusanos en la vereda, la nata de leche. Eso, odio la nata de leche. Cuando uno mueve demasiado las manos al lavar, supongo que debo meter los míos en un bolsillo, pasas de uva. Bueno, no sé si estoy de acuerdo con mi amigo Calvin, pero ahora se aproxima a su amigo para darle una sugerencia. ¿Qué tal gente excesivamente negativa? ¡Oh, sí! ¡Ese está bueno! Hasta que se da cuenta de quién está hablando. ¿Cuántos de ustedes tienen una lista de cosas que le molestan? Pero como Calvin, las practican igual. Ahora, esta hipocresía no solamente se limita a mi amigo Calvin, pero también tenemos algunos políticos, ¿sí? Esto pasa. No estoy haciendo ninguna declaración política acá, solo mostrando que lo que es la hipocresía cotidiana, personal, afecta a todos.
Ahora, seguramente recuerdan el famoso estornudo de Larreta, el jefe de gobierno. No toser sobre la mano, sino hacerlo sobre el pliego del codo para no tener las manos con las gotitas. Todo tiene que ver con la detección precoz y rápida de los potenciales casos y por supuesto el aislamiento y el tratamiento de ellos. La hipocresía nos toca a todos. Sí, es algo que cada uno de nosotros somos hipócritas de alguna forma, en algún tiempo, alguna manera, en algún nivel. Según el diccionario, la hipocresía es fingir cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tienen o se experimentan. De acuerdo a un panel de expertos, algunas de las razones que hacemos eso, quizás está la voluntad de no herir a otras personas o utilizarlo como un recurso para ser acogidos en un determinado grupo o un círculo social. Dicen que desarrollamos este tipo de hábitos porque está demostrado que nos pueden ser útiles para lograr múltiples objetivos en nuestra vida. Y en algunos casos incluso se desarrollan por una necesidad de convivir y subsistir en la sociedad. Y la hipocresía llega a ser para nosotros un talento adquirido. Ahora, bíblicamente entenderíamos que es parte de la naturaleza caída, pecaminosa, pero nos volvemos profesionales en la hipocresía. De hecho, la hipocresía, los hipócritas, debe ser la acción más criticada de los de afuera de la iglesia acerca de cristianos, porque predican, pero no practican. ¿Cuántas veces he escuchado que gente no quiere ir a la iglesia por los hipócritas que hay? Ahora, mi respuesta es simplemente resaltar que está bien, hay lugar para uno más. O que todos somos hipócritas, tiene razón. De hecho, el que lo reclama también es hipócrita en alguna forma. Pero aunque eso es la verdad, la naturaleza del hombre es fingir algo que no es excusa, no es algo que debemos hacer. Nunca se habla de la hipocresía en un aspecto positivo. Cuando avisé a mi familia en cuanto al temático del mensaje de hoy, era bastante interesante ver cómo varios señalaban alguna hipocresía de otro como una posible ilustración para que yo use en el mensaje de hoy. El tema es que somos bastante buenos en resaltar la hipocresía de otros, pero no tan bueno en identificarlo en nuestras propias vidas. Y lo que vamos a ver hoy no es para que ahora con esta información vayas armado a tu cónyuge, a tu hermano, hermana, hermanos en tu familia de la iglesia, tu vecino, y decir, ¿viste? Sos un hipócrita. No. Esto es para que tomes la palabra de Dios y te mires al espejo de la palabra de Dios y que revele en tu vida dónde está la hipocresía. Les tengo que confesar también que esto es quizás uno de los sermones más difíciles que he tenido que hacer. Porque al estar preparando también tengo que estar examinando y evaluando mi propia vida, dándome cuenta entre conversaciones, pensamientos, actitudes propias que yo también lucho con imponer o exigir reglas y estándar, dando consejos relacionados a eso que a veces no cumplo por mí mismo. Como la gran mayoría es algo casi inconsciente, pero está muy presente. Lo noto en casa cuando reto a mi hijo mayor por ser tan impaciente con la inocencia de su hermano menor. A la misma vez me salta la chaveta con las faltas de mi hijo mayor.
Lo noto cuando pienso que mi esposa debe entender mis indirectas y a la vez le reclamo si ella no es directa en su comunicación conmigo. O me debe entender y aceptar mis prioridades mientras que a la vez no estoy dispuesto a entender y aceptar las suyas. Sí, lo siento. Lo hacemos con el vecino cuando queremos que él respete nuestra propiedad, pero a la vez que se la aguante si lo nuestro impacta lo suyo. Lo hacemos cuando reclamamos la injusticia de las autoridades y gobernantes, cuando a la misma vez no estamos dispuestos a aceptar nuestra propia responsabilidad por la falta de integridad y consideración en el trato hacia otros. No hay justicia allí. En tantas áreas de la vida queremos recibir el bien, pero nos resulta complicado levantar un dedo para hacer bien a otro. Imponemos nuestras reglas para que otros salten a recibir nuestra aprobación, pero no le comunicamos la expectativa o no cumplimos nuestra propia regla en el resto de la vida. ¿Y cuándo va a ser el día cuando nosotros saltamos para poder buscar la aprobación de otro según sus exigencias? Nunca. Eso es una gran hipocresía. Está presente y activo en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos entonces luchar contra nuestra propia hipocresía? Cada creyente, cada uno de nosotros podemos luchar la hipocresía personal al seguir unas reglas básicas de la santidad real. Sí. ¿Cómo podemos imponer reglas? Vamos a seguir estas reglas. Primero, necesito reconocer que mi hipocresía crea obstáculos en mis relaciones. Reconocer que mi hipocresía crea obstáculos en mis relaciones. Primeramente, mi relación con Dios. ¿Saben que Dios odia la hipocresía? Aún en el Nuevo Testamento, Jesús interactuaba con pecadores siempre, pero era a los hipócritas a quienes condenaba, a quienes reclamaba. Jesús era amigo de pecadores, o sea, se juntaba con ellos, no les trataba como bicho raro, pero a los hipócritas les daba con un caño. Siempre. En los evangelios solamente vemos a Jesús condenar la hipocresía de los fariseos más de 50 veces. En el Antiguo Testamento vemos a Dios que manda a los judíos a hacer diferentes sacrificios, ofrendas, y ellos lo están siguiendo, pero fíjense en Isaías 1. Cuando ellos están trayendo sus ofrendas y sacrificios, a Dios le causaban náuseas. ¿Por qué? Dice, hastiado estoy de holocaustos. No quiero la sangre de bueyes, ovejas, no quiero el sacrificio. No me traigan más vana ofrenda. Me es abominación, no lo puedo sufrir, son iniquidad. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlos. Cuando extendáis vuestras manos, o sea, para ofrecer, esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Qué es lo que causaría a Dios responder así a cosas que Él mismo ha mandado? Es el hecho de que ellos están ofreciendo todo esto, pero a la misma vez, llenas están de sangre vuestras manos. Hay iniquidad en sus obras. Están haciendo lo malo. Entonces Dios aquí les manda a no solamente dar esos sacrificios, pero hacer el bien. No pueden con una mano estar ofreciendo a Dios y en la otra mano, abusando, acusando, golpeando a alguien más, haciendo el mal. Eso es lo que Dios no acepta. Eso es la hipocresía
que él condena una y otra vez. Los fariseos en la cultura de Jesús llevaban esta religiosidad externa a niveles extremos que de hecho invalidaban la misma ley de Dios. Vimos este evento en la vida de Jesús la semana pasada cuando resaltamos lo que como uno se puede perder en el legalismo por su hipocresía. Pero aquí vamos a Marcos 7, del versículo 9 al 13, decía, Cristo aquí les está hablando. Esto es, recuerdan la semana pasada, estuvimos viendo cuando los fariseos reclamaban a Jesús porque sus discípulos no lavaban sus manos antes de comer. Y estaban hablando de un lavamiento ceremonial, algo ritual. Entonces aquí nos da un poco más de detalle en su respuesta de Jesús. Dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre, a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga el hombre al padre o a la madre, es corbán, o sea que quiere decir mi ofrenda a Dios, es dedicado a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, no le dejes hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, aquí Jesús les está resaltando de que con su boca están queriendo honrar a Dios, pero sus tradiciones, las reglas externas que han impuesto, están invalidando el mismo mandamiento de Dios. ¿Cómo es que en nuestra vida queremos ir los domingos a adorar a Dios, a cantar a Él, pero le maldecimos en nuestra vida durante la semana? A este tipo de hipocresía Dios dice basta. Eso no sirve, no me glorifica, no ayuda en nada y de hecho crea un obstáculo entre nuestra relación entre nosotros y Dios. No es que Dios espera lo perfecto, no. Él espera que seamos reales. Entonces, si el domingo estoy cantando alabanzas a Dios, pero llego a casa y estoy enojado y largo una palabrota, no es actuar como, bueno, yo no dije nada. Yo solamente alabo a Dios con mi boca. No, es decir, ¿sabes? Dios, estoy luchando. Tengo estas palabrotas que me salen y no te honran. Son palabras corrompidas que salen de mi boca. Ayúdame a hablar con gracia para que sea de edificación al oyente, como dice Efesios 4:29. Entonces, Dios quiere que seamos reales, que seamos genuinos, que abramos nuestros corazones y le mostremos algo que Él ya sabe. Aparte de eso, no solamente crea obstáculos entre mi relación con Dios, pero también en mi relación con otros. Lo vimos en Mateo 7. Que cuando tenemos un problema en nuestro propio ojo, no es posible ayudar a otros si hay un problema en nuestra perspectiva o algún pecado que afecta nuestra relación con otros, no es posible ayudarlos. Por eso Cristo dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No podemos hacer una pequeña corrección si nuestra vida está tan mal errada. Sacar un pastito, no, necesitamos sacar la viga en nuestros propios ojos. De hecho, las reglas que imponemos, los fariseos, ellos imponían sus reglas y llegaban a ser una carga para otros. Mateo 23, versículos 1 al 4. Jesús
aquí les reclama, les condena. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan y que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquí Jesús dice, son los enseñadores de la ley, los deben escuchar, se sientan en una posición de autoridad, entonces deben ser respetados, pero sigan lo que les dicen. O sea, cuando enseñan acerca de la ley de Dios, háganlo. No hagan lo que hacen, no sigan lo que hacen, porque ellos mismos imponen tantas reglas y les son cargas para todos, y ellos tampoco hacen algo para moverlas, para hacerlas. Entonces, aquí Jesús resalta que igual se manda a cumplir la ley de Dios, lo que se enseña. Hay una verdad acerca de separar el mensajero de la verdad. Saben que a menos que venga directamente la palabra de Dios, todo otro consejo, toda otra sabiduría, todo otro mandato es mandamiento de hombres y se debe tomar sabiendo eso, que no es perfecto, con mucha consideración. Y aún si el que te lo dice no lo hace, no invalida lo que dice. Porque si es la palabra de Dios, si es la ley de Dios, si es enseñanza de la palabra de Dios, entonces se debe seguir, se debe hacer. Dios aquí Jesucristo quita la excusa de decir, no, tal persona es hipócrita, entonces yo no voy a hacer lo que dicen. Jesús le quita esa excusa. No, tal hermano no hace caso a lo mismo que dice, entonces yo no voy a seguir ese consejo. No, examinarlo, si viene de la palabra de Dios, es digno y bueno para hacer. Eso es cuando debes separar malos ejemplos y buenos ejemplos. Pero las reglas llegan a ser cargas para otros, tan pesadas. Y sus reglas le impedían hacer de ayuda a los necesitados a la misma vez que no las respetaban. En Lucas 13 hay una historia de una mujer que viene a Jesús encorvada, o sea que ha tenido una joroba y ha luchado con eso por toda su vida. Y Cristo la sana. Entonces ella parada derechita ahí al lado de Jesucristo, y uno de los fariseos dice, escuchen todos, como era el día sábado, no se debía trabajar, escuchen todos, hay 6 días para trabajar, pero el sábado deben todos respetarlo y honrarlo y no trabajar. Él veía la sanación que Jesús hizo como trabajo. Ahora, lo que sabemos de Jesucristo no fue nada de trabajo para él. El mismo Dios que simplemente habló el universo en existencia, ahora morando, encarnado en la tierra, habló, tocó y esta mujer fue sanada. No fue nada de trabajo para él. Pero el fariseo, trabajo, malo, sábado. Pero eso fue una carga que había impuesto él sobre otros. Y Jesús le responde así, Lucas 13, 15 a 17. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él.
Jesús le dice, ustedes le hacen bien a sus propios animales, hacen un poquito de trabajo que les es bueno para ellos, desatándoles donde están y llevándoles a tomar agua o dar de comida. Es un poco de trabajo que ustedes mismos fariseos hacen el día sábado. Y esta mujer que ha sido cargada, atada por Satanás, ¿no es bueno también hacer bien para ella? Se imagina todo el público, la multitud, así como una cancha de fútbol. ¡Sí, Jesús! ¡Gol! Ahí resaltaba su hipocresía. El hecho de que esa regla fue una carga más para esta señora que no pudo ser sanada por esa regla. Pero Jesús resalta la hipocresía. El mismo fariseo no seguía su regla. Ahí en Romanos 2, Pablo es bastante explícito y firme en cómo habla, adivinen qué, a los judíos, quienes se pensaban que eran los más piadosos del mundo. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. O sea, tenían todos los privilegios espirituales. Y sigue. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Sacrilegio es tomar lo respetable, lo piadoso, lo santo de Dios y usarlo comúnmente. Es tratarlo como si fuera cualquier otra cosa. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Al fin y al cabo, la hipocresía visible, ¿sí? Esto y lo cual todo va a ser visible, nada se queda ocultado. Cuando se revela, causa que otros blasfemen el mismo Dios, quien los puede salvar. ¿Se dan cuenta que el mundo alrededor tuyo, cuando ven esos momentos hipócritas, le da causa a ellos para mirar a tu Dios y decir, no lo quiero? Un compañero de trabajo hace años estaba retando a su hijo por usar una palabrota. Pero al retarlo, él usó la misma palabrota contra su hijo. Cuando me contó esto, le dije, ¿no ves el problema acá? Y ahí usó la misma palabrota conmigo. Él era bueno en dar reglas, pero no en seguirlas y definitivamente no recibirlas. ¿Qué áreas de tu vida son infectadas por este tipo de hipocresía? Piensen conmigo. ¿Requieres que otros te hablen con respeto mientras que tú hablas a otros con desprecio? ¿Requieres que tu paga o sueldo sea justa mientras que encuentras forma tras forma de aprovecharte de tu patrón o tu lugar de trabajo? ¿Está bien hablando mal de otros a sus espaldas, pero no soportas que hablen mal de ti? Eres tacaño en tu perdón, o sea, te cuesta perdonar. Hay cosas que retienes por años, pero tan pronto que metes la pata, buscas la generosidad del perdón de otros.
Requieres que otros se acerquen a ti de la forma que tú quieres, pero no te importa acercarte a otros de la forma que ellos esperan. Este tipo de hipocresía personal crea un obstáculo en nuestra comunión con Dios y nuestra cercanía a otros. Deja un mal gusto en la boca de cada persona quien lo ve, no solo por ti, pero también por el Dios que dices que sirves. No podemos orar que Dios nos dé oportunidades de hablar de Él a otros y después menospreciar las oportunidades que nos da al tratar a otros así. Entonces debo primeramente reconocer que mi hipocresía crea obstáculos en mis relaciones y de hecho crea un obstáculo en las relaciones de otras personas con Dios. Segundo, debo confiar que mi sincera dependencia en Cristo me puede cambiar. Cristo cambia las reglas. De hecho, cambia todo el juego. Saben que profundo en el corazón de cada uno está este deseo de ser aceptado, de ser acogido, sea por Dios, sea por otros. Y naturalmente, por causa del pecado, accedemos al error de querer merecer esta aceptación. Y creemos que la única forma de merecerlo es si cumplimos suficientes reglas, si satisfacemos el estándar. De hecho, las diferentes religiones del mundo tienen sus formas, sus reglas para alcanzar a Dios. Pero la Biblia nos enseña que el respetar las reglas te acercará a Dios. No te acercará a Dios. No, la Biblia no enseña que el respetar las reglas te acercará a Dios. Enseña esto, como no podemos respetar las reglas perfectamente, Dios se acercó a nosotros. El tema es que como seres caídos, nunca vamos a alcanzar ser aceptables por nuestra propia cuenta, pero lo seguimos intentando. Y por ende, nuestra forma de trato, el cumplir reglas, llega a ser la forma de nuestro trato con otros. Ese sentir que yo tengo que cumplir para merecer gracia y favor de Dios, naturalmente pienso que así debe ser mi relación con todos los demás. Que ellos deben cumplir de una cierta forma para mi aprobación y aceptación. Se transmite de la misma forma. Y es una lógica derrotada aún antes de tomar el vuelo. Es un profundo error en lo que es la sociología humana. Porque nadie puede cumplir todas las reglas, ni el individuo que las estableció. Porque somos todos caídos, somos pecadores, pecaminosos, o sea, estamos inclinados a pecar, a quebrar las reglas. Por ende, tus reglas de aceptación para otros no van a funcionar. Porque nadie va a satisfacer tus reglas perfectamente, tal como tú no puedes satisfacer tus propias reglas perfectamente. No funcionan siempre ni para ti mismo. Y esta forma de vida es increíblemente cansador. Es cansador. Tratando toda la vida de cumplir reglas y sabiendo que ni en tu mejor intento vas a cumplirlas todas. ¡Qué cansador! Imagínate eso pasando por la mente de tu esposo cuando se quiere acercar a ti. Imagínate eso, tus hijos buscando tu aprobación, sabiendo que tenés tantas reglas, pero ellos nunca van a llegar. ¡Qué cansador!
Pero no tiene que ser así. Porque saben, en Cristo ya están todas las reglas cumplidas. Fíjense lo que dice Mateo 5:17. Cristo mismo dice, yo no he venido a abrogarle, o sea, abandonarlo y tirarlo por la borda. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y fíjense lo que nos dice Colosenses 2:14 y 15. Y cuando Cristo fue crucificado y resucitó, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, esto de tratar de cumplir las reglas y no poder, quitándola de en medio y clavándola a la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, el único ser vivo que cumplió todas las reglas perfectamente, que satisfizo el estándar perfecto y santo de Dios. El único. El único que lo pudo hacer porque era Dios mismo encarnado aquí en la tierra, que vivió esa vida que tú y yo nunca podríamos vivir, cumpliendo así todas las reglas de Dios. Pero aunque lo hizo todo, murió en nuestro lugar para pagar por ese castigo. Y Dios ofrece que estemos en Él, que nos vistamos, que nos pongamos la justicia de Jesucristo. En Él podemos ser aceptos. Efesios 1, 5 y 6 nos dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Qué tremenda verdad! Esa aceptación, aprobación que en el profundo de nuestra alma buscamos cumplir, buscamos tener. Lo podemos tener en Jesucristo. Fíjense lo que Jesús dijo en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. O sea, todos ustedes que están tratando de cumplir las reglas perfectamente, pero se están cansando porque se dan cuenta que no es posible. Vengan a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque Él lleva toda la carga. Porque Él ya cumplió todas las reglas. Y al ponernos en Cristo, Él lo lleva por nosotros. Ya eso cambia la cosa. Ahora Cristo no solamente ha cambiado todo el juego, pero cambia mi motivación. El hecho de ser aceptado por Dios cambia el motivo de mi obediencia. Ya no cumplo para ser aceptado por Dios, pero obedezco porque ya soy aceptado. Soy su hijo. Entonces, como hijo, quiero agradarle. Quiero poner una sonrisa en su cara. Quiero que Él se agrade de mí. Sigo al que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20 lo dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos damos cuenta que al ser aceptados por Dios, entonces nos damos cuenta que el simple hecho de vivir en integridad, buscando eliminar la hipocresía de mi vida, simplemente va a traer vida y beneficio propio. Como Proverbios 10:9 nos dice que el que camina en integridad anda confiado,
mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ese era Proverbios 19. Eso trae beneficio nuestro, trae gloria de Dios. Y ahora podemos servirle no porque lo tenemos que hacer, sino por gratitud. Tiene sentido. De hecho, Romanos 12:1 nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Se recuerdan las misericordias de Dios? Todo lo que Pablo les había contado en los primeros 11 capítulos de Romanos. Y por eso, presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, preséntense para servir a Dios. Den sus vidas al Señor para servirle, porque es vuestro culto racional. Porque tiene sentido. Dios ha hecho tanto por nosotros que en gratitud podemos ofrecer nuestras vidas a ser usados por Él. ¿Recuerdan en Lucas 15 la historia del hijo pródigo? Donde en una forma de un insulto en su día, el hijo menor pidió su herencia a su padre, quien todavía vivía. O sea, le estaba echando en la cara al padre, diciendo, mi situación sería mejor si estuvieras muerto. Pero el padre le dio su parte de la herencia, se fue por un largo tiempo, fue a una distancia larga, por un largo tiempo malgastó todo, vivió como el infierno sobre la tierra. En todo gusto, placer, todo vicio que podía gastar el dinero, lo gastó. Se esfumó hasta que se encontró alimentando a cerdos, lo único que podía conseguir, ansiando, deseando la misma comida de los puercos. Ahí se dio cuenta el hijo lo que había hecho. Dice que volvió en sí. Se dijo, ni los siervos, ni los menores en la casa de mi padre tienen que vivir así. Entonces, se compromete a volver a su casa. Al volver, el padre lo ve de lejos, corre indignamente para un hombre de su edad, pero corre hacia él, lo abraza, lo besa, y allí celebra el retorno de su hijo, quien pensó que había perdido. Estaba tan alegre. Y en esta celebración, el hijo mayor, ¿por qué sigue la historia con el hijo mayor? Es muy interesante, si vemos el contexto de estas parábolas que Cristo está contando, vemos que Cristo tiene dos audiencias. Uno, los pecadores, los publicanos, los marginados de la sociedad, quienes se habían identificado con el hijo pródigo. He estropeado toda mi vida, Dios me tendrá de vuelta. Y Cristo dice, si vuelves, si te conviertes, si te arrepientes, sí, te abrazará, te dará la bienvenida y celebrará que vuelvas a Él. Entonces ese era para esa audiencia de pecadores, de marginados, quienes pensaban que no tenía esperanza, que no tenían salvación. Pero su otra audiencia eran los líderes religiosos, los fariseos, quienes miraban con desprecio a estos marginados, a estos pecadores. Para ellos es la próxima parte de la historia. Y el hijo mayor se enoja y sale de la casa. No quería entrar a la casa a participar de la celebración. Entonces sale su padre y le rogaba que entrase. Y esto es lo que dice, fíjense lo que dice el hijo mayor. Dice, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme
con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, tú has hecho matar para él el becerro gordo. Acá, el hijo mayor está diciendo, no lo puedo creer. Yo he hecho todo lo correcto para merecer tu aceptación y tu aprobación y nunca me lo has dado. Nunca me lo has celebrado y nunca lo he experimentado así. Pero ¿qué es lo que le responde el padre? Fíjense. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. El padre con estas simples palabras le recuerda que siempre había sido aceptado, que no tenía que trabajar para merecer la aprobación y aceptación de su padre, porque ya lo tenía. Hijo mío, todo, mis cosas son tuyas. Estás siempre conmigo. El hijo mayor, sin duda, tenía toda esta lista de reglas que debía hacer para que se sintiera aceptado por ser un buen hijo. Pero el padre le resalta, no se trata de tu lista de reglas. Se trata de que eres mi hijo y por eso te acepto. Esta increíble verdad puede cambiar mi trato hacia otras personas. La aceptación es dado y por ende aceptado. Es algo ofrecido por Dios que en un punto en mi vida reconocí mi necesidad para ser salvado por Dios y acudí a su misericordia y Él me salvó. Acepté su regalo de salvación. La aceptación es dado porque Dios me lo dio. La gracia de Dios obrando en mí no es algo para que otros tengan que merecer, sino es algo para que yo comparta. Dios me lo dio, por tanto yo lo doy. Dios me aceptó, por tanto yo debo aceptar a otros. Esto no solamente cambia las reglas para mi aceptación de otras personas, las tira por la ventana. Tal como Dios me aceptó en Cristo y sigue obrando en un proceso para cambiarme, debo entender que Dios obra en otros y está en un proceso para el cambio también. Y debo decidir, tú y yo debemos decidir si vamos a participar de ese cambio en ellos, mostrando la gracia de Dios que nos ha sido mostrado, o si vamos a ser un estorbo a la gracia de Dios en sus vidas al compartirle la gracia de Dios en la mía. La hipocresía personal es algo grande. Y es difícil, es algo complicado con que tenemos que luchar, pero arraigado profundo en la hipocresía personal. El pensamiento que hay que tener todas estas reglas para que otros cumplan, está profundamente arraigado en nuestro concepto de ser aceptados por Dios. Si lo merecimos, entonces otros lo tienen que merecer. Pero si entendemos la gracia que nos fue dada, entonces es una gracia que ahora podemos dar también, compartir con otros. Y tira esas reglas por la ventana. Esos son dos reglas para realmente luchar contra la hipocresía.
personal, reconocer que mi hipocresía crea obstáculos en mis relaciones y confiar que mi sincera dependencia en Cristo me puede cambiar. La semana que viene veremos el tercero, que es practicar una genuina comunión con mi Señor y los demás. Vamos a ver cómo podemos andar conscientemente, andar en amor. Espero que puedan conectarse con nosotros la semana que viene. Te pido, si esto de ser aceptado por Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz, te ha hecho pensar, quieres saber un poco más de cómo puede ser una realidad en tu vida, tal como lo ha sido en la mía y en muchos otros, te pido que te comuniques con nosotros a través de nuestra página de Facebook, a través del WhatsApp, a través de nuestro sitio web iberredención.com. Pero queremos ayudarte en experimentar la realidad de ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces te invito personalmente a comunicarte con nosotros. Tenemos un pequeño estudio que alguien puede sentarse y hacer contigo, o simplemente una charla en el teléfono, o si precisa que vengamos a visitar, estamos dispuestos para hacer eso y permitidos también. Entonces, haz uso de esos medios de comunicación para pedir ayuda con eso. Pero es bastante simple. Reconocer tu condición sin posibilidad de salvarte a ti mismo, entendiendo que nunca vas a cumplir todas las reglas de Dios perfectamente, pero confiando en lo que Cristo hizo en la cruz por ti, aceptándolo como tu Salvador, tu único Salvador, no tus buenas obras, no las veces que vas a la iglesia, sino lo que Cristo hizo en la cruz, lo único que puede salvarte. Y confiesa eso a Dios personalmente en oración. Y nos dice la palabra, Hechos 16:31, que cuando invocamos al nombre de Jesús, cuando hacemos eso, seremos salvos. Entonces te invito a que hagas eso, que te comuniques con nosotros para ayudarte a crecer. Cristiano, ¿se ve tu aceptación en Dios en cómo tratas a otras personas? Tal como tú no puedes cumplir las reglas de Dios, otros no van a poder cumplir tus reglas. Pero Dios te ha mostrado gracia y debes mostrar gracia a otros. Es así como lo glorificas, es así como compartes de su amor y gracia en la vida. Padre amado, te pido que nos ayudes en el nombre de Jesucristo a mostrar la gracia que tan ricamente, abundantemente, libremente nos diste por medio de la cruz de Jesucristo. Que esta realidad sea no solamente para mí, pero cada persona que esté escuchando o mirando esto. Si hay uno que no te conoce como Salvador personal, que este momento tomen la oportunidad de en oración confesar su pecado a ti, de admitir su necesidad de ti y de creer en Jesús como su único Salvador, y que se comuniquen con nosotros para que podamos estar allí acompañándoles en su crecimiento. Padre, te pido por cada uno de nosotros que nos llamamos tus hijos, que realmente aceptemos esa gracia en nuestra vida, que lo acojamos, Señor, que le damos la bienvenida a nuestra vida de tal forma que de hecho refleja a otras personas. Ayúdanos a vivir en integridad, buscando agradarte, buscando sinceramente abrirnos a ti, Señor, como vamos a ver en algunas semanas, de no traer
algo superficial, de no fingir, sino ser verdaderos, genuinos, Señor, en cómo nos acercamos a ti. Padre, te pido por las diferentes familias de nuestra iglesia, familias que conocemos, que están luchando, que tienen dificultades en estos tiempos. Te pido que tu brazo los sostenga, que los animes y fortalezcas, que busquen saciarse de tu gracia en tu palabra y obedecerla, Señor, que trae vida y luz. Que obres en nosotros y a través de nosotros y aún a pesar de nosotros. Te amamos, te pedimos que nos ayudes a amarte más. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. Que Dios les bendiga.